Vamos a seguir trabajando con las cónicas. En este video vamos a trabajar parábola. Vamos a empezar definiendo la parábola como lugar geométrico de la misma forma que lo hicimos con circunferencia, para poder encontrar la ecuación a partir de la definición. La definición de parábola como lugar geométrico es la siguiente. Parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. ¿Qué nos dice esta definición? Que dado un punto fijo, que se llama foco, y dada una recta, que se llama directriz, un punto pertenece a la gráfica de la parábola si la distancia entre el punto y el foco es la misma que la distancia entre el punto y la directriz. A continuación de este PPT hay un GeoGebra donde pueden trabajar la definición de parábola como lugar geométrico. Muy bien, a partir de esta definición de parábola vamos a encontrar la ecuación. Para encontrar la ecuación de la parábola vamos a trabajar con el plano cartesiano. Vamos a marcarnos el punto fijo, es decir, el foco sobre el eje de las X, de coordenadas P0. Y la recta, la directriz, perpendicular al eje de las X, de ecuación X igual a menos P. Podemos observar que la distancia que hay entre el origen de coordenadas y el foco es P, y la distancia que hay entre el origen de coordenadas y la directriz también es P. Un punto cualquiera de coordenadas X, Y pertenece a la gráfica de la parábola si la distancia entre ese punto y el foco es igual a la distancia entre ese punto y la directriz. Esto nos decía la definición. Todos los puntos que cumplan esa condición van a pertenecer a la gráfica de la parábola. Vamos a escribir esto en forma simbólica para poder deducir la ecuación. Un punto P pertenece a la parábola si y solo si, y la condición que tiene que cumplir es que la distancia entre el punto P y la directriz tiene que ser la misma que la distancia entre el punto P y el foco. Esto debe pasar para que este punto P pertenezca a la parábola. Sabemos calcular la distancia entre un punto y una recta y la distancia entre dos puntos. Haciendo ese cálculo con los datos que tenemos, obtenemos lo siguiente. Si trabajamos un poco esta expresión, es decir, pasamos la raíz como cuadrado del otro lado, hacemos los cálculos que necesitemos y juntamos términos semejantes, llegamos a esta expresión. Y cuadrado es igual a 4P por X. Esta es la ecuación canónica de la parábola con eje focal coincidente con el eje X. ¿Qué significa esto de eje focal coincidente con el eje X? Dijimos que el foco estaba sobre el eje de las X y que la directriz era una recta perpendicular al eje de las X. El eje focal es una recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Por lo tanto, nuestro eje focal coincide en este caso con el eje X. Fíjense que el eje X es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Muy bien, entonces esta es la ecuación canónica de la parábola con eje focal coincidente con el eje X. A partir de esta ecuación vamos a marcar los elementos de la parábola y vamos a ver la gráfica, determinar la gráfica. Tenemos el foco como primer elemento de coordenadas P0, la directriz, ¿sí?, la recta X igual a menos P, y vamos a tener un tercer elemento que es un punto que se llama vértice. El vértice es el punto medio entre el segmento que forma la recta, la directriz, con el foco. En este caso coincide con el origen de coordenadas. El vértice está a distancia P del foco y está a distancia P de la directriz. Como está a la misma distancia, pertenece a la gráfica de la parábola. Fíjense que la gráfica de la parábola es de esta forma. Muy bien.
Fíjense que el foco en este caso está sobre el eje X, pero sobre el semieje de las X positivas. ¿Qué pasa si está en el semieje de las X negativas? El gráfico es de esta forma. El eje focal sigue coincidiendo con el eje X, ¿no? Porque fíjense que es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Por lo tanto, los dos gráficos corresponden a esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El valor de la constante P. Si P es un número mayor que 0, la gráfica de la parábola es de esta forma. Si P es un número menor que 0, la gráfica de la parábola es de esta forma. Es decir, si el P es mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha. Si el P es menor que 0, la parábola abre hacia la izquierda. Vamos a ver ahora la ecuación canónica de la parábola, pero con eje focal coincidente con el eje Y, es decir, cuando el foco está sobre el eje de la Y. Si el eje focal coincide con el eje Y, la gráfica de la parábola es de esta forma. Tenemos el vértice, que sigue coincidiendo con el origen de coordenadas, el foco que está sobre el eje Y, que ahora va a ser de coordenadas, ¿sí? Como está a distancia P del vértice, el foco tiene coordenadas 0P, y la directriz, que es una recta horizontal en este caso, que va a ser de ecuación I igual a menos P. La ecuación canónica de la parábola con eje focal coincidente con el eje Y es esta. X cuadrado igual a 4P por Y. Fíjense que la diferencia con la ecuación anterior es que ahora la variable que está elevado al cuadrado es X. La otra variable, que es Y, tiene potencia 1. Muy bien. Si el foco está en el semieje de la Y negativo, fíjense que el gráfico es de esta forma. Los dos gráficos corresponden con esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia? El valor de P. Si el valor de P es un número mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si el valor de P es un número menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Algo para tener en cuenta es que el foco siempre está contenido dentro de la gráfica de la parábola y la directriz es una recta que siempre está por fuera del gráfico de la parábola. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. La actividad dice: hallar la ecuación de la parábola sabiendo que el vértice se encuentra en el origen, el eje focal es el eje de las ordenadas y la gráfica pasa por el punto menos 2, 3. Lo primero que tenemos que saber es cuál de las dos ecuaciones vamos a usar. En este caso, como nos dice que el eje focal coincide con el eje de las ordenadas, es decir, coincide con el eje Y, podemos determinar que la ecuación es X cuadrado igual a 4P por Y. ¿Cómo determinamos el valor de P ahora? Que es lo único que nos falta. Bueno, con este dato. Nos dice que el punto menos 2, 3 pertenece a la gráfica de la parábola. Es decir, que cuando X es menos 2, Y es igual a 3. Si reemplazamos ese dato en la ecuación, podemos despejar el valor de P. El valor de P es igual a 1/3. Reemplazando este valor de P en mi ecuación original, tenemos que X cuadrado es igual a 4/3 por Y. Y esta es la ecuación canónica de la parábola que pasa por el punto menos 2, 3 con eje focal coincidente con el eje de la Y. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hasta ahora vimos la ecuación canónica de la parábola con eje focal coincidente con el eje de la Y y la ecuación canónica de la parábola con eje focal coincidente con el eje de las X. Vamos ahora a determinar la ecuación de la parábola cuando el vértice no coincide con el origen de coordenadas, es decir, cuando el vértice es un punto de coordenadas HK. Si pasa esto, el eje focal va a ser paralelo al eje X, no coincidente.
Un gráfico de esta situación es este acá. Fíjense, el vértice ahora es este punto de coordenadas HK. El foco, como está a distancia P del vértice, tiene coordenadas H más P, K. Y la directriz es la recta vertical de ecuación H menos P. La directriz, recuerden también que está a distancia P del vértice. El eje focal es esta recta, pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, por lo tanto esta recta es paralela al eje X. La ecuación de la parábola con eje focal paralelo al eje X es la siguiente. Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. Fíjense que las coordenadas del vértice ahora aparecen restando en las variables. El vértice tiene coordenadas HK y acá aparece restando el H y la K. Esta ecuación, cuando el vértice es distinto que el origen de coordenada, se llama ecuación ordinaria de la parábola. De la misma forma podemos encontrar la ecuación ordinaria de la parábola, pero con eje focal paralelo al eje Y. Si el eje focal es paralelo al eje Y, tenemos un gráfico similar a este. El vértice de coordenadas HK, el foco, fíjense que va a tener coordenadas H, K más P. ¿Por qué? Porque está a una distancia P del vértice, pero está por arriba del vértice. Y la directriz, que es una recta en este caso horizontal, de ecuación K menos P. La ecuación ordinaria de la parábola con eje focal paralelo al eje Y es la siguiente. X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. Fíjense que aparece restando también en la ecuación las coordenadas del vértice. Muy bien. A continuación voy a poner un GeoGebra con un ejercicio donde trabaja la ecuación ordinaria de la parábola.